Hola, ¿qué tal están? Formas de organización económica. Está claro que la dimensión económica de las sociedades es algo esencial, muy relevante para todas las personas, porque la organización económica es la forma en la que se gestiona en una sociedad la producción de bienes, el intercambio también de los bienes necesarios, así como la forma en la que se reparte la riqueza producida. También hay que decir que la economía guarda una estrecha relación con la organización política, la estructura social, el sistema político, el sistema jurídico y también la vida cultural de una sociedad. La dependencia entre estos elementos es tal que cualquier cambio en uno de ellos acaba afectando en mayor o menor medida a los demás. En relación con las formas de organización económica, está claro que la reflexión sobre la forma de organizar la economía de una sociedad ha llevado a la elaboración de tres propuestas fundamentales, aunque hay más también. Una de ellas es la denominada doctrina liberal, que sostiene que no puede haber libertad política sin libertad económica. Defiende además la propiedad privada de las infraestructuras, las fábricas, también las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas, lógicamente, la explotación también de las fuentes de energía y de las comunicaciones, etcétera. En este sentido, también defiende distintas fuentes de riqueza, pero realmente también se considera que el libre comercio y la no intervención del Estado en la economía es algo fundamental. Desde esta perspectiva, pues hay que decir que esto realmente no debería ser así. De hecho, los detractores de la doctrina liberal opinan que la libertad económica absoluta, sin ningún tipo de regulación por parte del Estado, de las leyes, termina dando privilegios a una minoría poderosa y generando enormes desigualdades económicas y sociales, que el propio sistema capitalista liberal no es capaz de corregir. Ante esto, pues podemos pensar, en cambio, en una economía circular y no lineal, en una economía ecológica, de alguna forma, que recicle productos, o la mayor parte de los productos, etcétera, etcétera. También hay otra forma de organización económica que es la doctrina socialista, que defiende que es necesario exigir altas cotas de igualdad para que haya libertad política y también económica. Para el socialismo, los intereses colectivos deben primar sobre los particulares. Esto supone la eliminación de la propiedad privada y la planificación por parte del Estado de toda la actividad económica. Además, sostiene que las infraestructuras, fábricas, fuentes de energía y medios de comunicación deben ser propiedad del Estado, ya que es este el que puede regular la economía y evitar las desigualdades. Sus detractores también advierten que en la práctica la falta de libertad económica desincentiva la generación de riqueza, perjudicando así a toda la sociedad, y no consigue eliminar las diferencias económicas y sociales. Yo en esta cuestión discrepo y considero que desde una política económica solidaria, pues independientemente de las valoraciones políticas o de los partidos políticos, pues sí puede corregir esas desigualdades económicas en buena medida, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, con el salario social, pero por supuesto bien aplicados a millones de personas que lo están necesitando. Por ejemplo, actualmente en España ha subido un punto el nivel de pobreza. Ha pasado del 7% de la población al 8% de la población vive en situación de pobreza. Y eso es una cifra muy alta, porque sería una de cada 12 personas vive en situación de pobreza en España en el año 2023, estamos hablando. Por otra parte está la doctrina del estado de bienestar, que propone una organización social basada en un sistema de economía mixta, en la que se combinan elementos del libre mercado y de la economía planificada, de modo que coexisten la propiedad privada y la economía pública, la propiedad pública también. Así el sistema económico fomenta la iniciativa privada generadora de riqueza, al tiempo que asegura el bienestar de la mayoría, garantizando una elevada cota de justicia social y una gestión sostenible de los recursos naturales. En relación con esto, también hay que analizar distintos documentos que se pueden consultar sobre estas cuestiones. Por ejemplo, uno de ellos es en relación con el espíritu emprendedor. Es un documento que está publicado por Fomento del Espíritu Emprendedor
en la Escuela Cámaras de Comercio y Ministerio de Educación y Ciencia, y que lo voy a comentar brevemente. ¿Qué es espíritu emprendedor? Dice el texto: por espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos para alcanzar objetivos. Esta competencia es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan los empresarios al establecer una actividad social o comercial. Efectivamente, en países como España y en otros más bien de cultura latina, como Italia, hasta cierto punto también Francia, etcétera, parece que no existe mucho espíritu emprendedor en general en la población. En cambio, en países como Estados Unidos, ahí sí existe mucho espíritu emprendedor en general. Y pues en ese aspecto está bien ser emprendedor, porque es verdad que hay una serie de riesgos, también hay planes de viabilidad para la empresa que se quiere crear, sea una pequeña empresa, una mediana empresa o el tipo de empresa que sea, o una actividad propia, independiente, que produzca beneficios, que produzca dinero para poder vivir de ella. Pues esto siempre, claro, hay que evaluarlo, valorarlo, analizarlo muy minuciosamente o minuciosamente, pero luego siempre hay un componente de riesgo personal, de riesgo económico que hay que afrontar. En ese sentido, siempre se puede volver pues a otro tipo de trabajo en que no exista este riesgo de emprendimiento. Por ejemplo, en el caso de los trabajos para la función pública, que son más o menos permanentes en general, los funcionarios públicos, por ejemplo, o pues trabajar por cuenta ajena en una empresa, pues en un trabajo, por ejemplo, relativamente fijo, aunque la empresa pues en algunos casos cierra y los trabajadores se van al paro, pero bueno, en general hay otras opciones de trabajo además de ser emprendedor, por supuesto, y eso está bien que sea así. En cualquier caso, pues también es verdad que los emprendedores tienen la posibilidad de trabajar en lo que les apasiona o les gusta, de una manera generalmente bastante positiva, y por otra parte pueden en algunos casos conseguir pues unos beneficios económicos elevados, en otros no, pero con lo que ganen pueden vivir de una manera adecuada. Por otra parte, también hay otros muchos documentos, por ejemplo, el relativo a la iniciativa privada en la generación de riqueza, que es un texto de educación para el emprendimiento, de pedagogía para el éxito, y, por ejemplo, también se podría hablar de los retos del estado de bienestar. En ese sentido, pues voy a leer un pequeño fragmento, que son 2 párrafos nada más, y luego lo voy a comentar. Dice el texto: el estado de bienestar persigue reducir la desigualdad económica y social. En esta primera frase aparece muy claro el motivo, la finalidad del estado de bienestar. No se trata de poner más impuestos a la clase media, o la clase media media, o la clase media baja, sino que se trata de conseguir más fondos económicos por parte del gobierno de cada estado, para luego una parte de esos fondos dedicarlos a las capas sociales más desfavorecidas que realmente necesiten una ayuda económica para poder alimentarse bien, vestirse bien, tener una vivienda y vivir de forma digna, de forma adecuada. En ese sentido, pues es algo lógico. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que voy haciendo referencia a él ya varias veces, pues es algo absolutamente imprescindible para millones de personas, porque si no, por las injusticias económicas provocadas por el neocapitalismo liberal en el que estamos inmersos, esos problemas no se podrían solucionar nunca, y de esa forma se pueden paliar esos problemas económicos, podríamos decir. Y luego también está la cuestión de una redistribución justa de la riqueza producida en un Estado. Hay un Producto Interior Bruto, hay unos beneficios de las grandes empresas que suelen ser altísimos y que a veces se duplican con el paso de los años, de pocos años, pues todo eso tiene que estar reflejado en más impuestos y más tasas a grandes empresas que tienen beneficios gigantescos, y eso luego repercutirá positivamente en las clases sociales más desfavorecidas, y en que también exista un menor nivel de paro y que haya una protección mucho mayor de las personas que están en desempleo. Para de esa forma, por ejemplo, como se hace en Bélgica y en algunos otros países de Europa, que el subsidio de desempleo se paga hasta que la persona encuentra trabajo. No hay un límite de 2 años ni de 3 años, sino que hasta que la persona no encuentra trabajo recibe una cantidad de dinero del Estado, un subsidio que le es suficiente para vivir bien.
Claro, ante esto siempre está la misma polémica, la misma discusión eterna, que puede haber fraude porque hay gente que se apunta al paro simplemente para vivir del paro y no quiere ponerse a trabajar. Pero hay mecanismos de control, de inspección, para que esto no suceda. Y si se utilizan bien esos mecanismos de control e inspección, no tiene por qué suceder eso. En ese sentido, pues igual tiene que haber más inspectores de trabajo, más inspectores de Hacienda, etcétera, etcétera, porque al final su trabajo va a repercutir positivamente para todos los ciudadanos. Luego está también el fenómeno de la economía sumergida, que existe en todos los países, pero que a veces supone un gasto enorme para los contribuyentes, para los ciudadanos, porque es economía no declarada, diríamos que lo que tiene que, por ejemplo, pagarse en impuestos no se paga porque es una economía oculta y eso nos perjudica a todos. Todo eso hay que controlarlo, hay que evitarlo en la medida de lo posible, el fraude fiscal también, etcétera, etcétera. Por otra parte, claro, los impuestos son siempre necesarios, no son algo, diríamos, negativo en sí mismo, al contrario, porque con los impuestos el gobierno de cada estado obtiene ingresos, patrimonio y actividades económicas, ingresos de esas fuentes, que le permiten desarrollar políticas públicas orientadas al interés general. Por ejemplo, parte de los impuestos se pueden dedicar a sanidad para que haya más aparatos tecnológicos, que las pruebas, por ejemplo, como los TAC y otras muchas, se hagan con más rapidez, a pesar del coste que puedan tener de ciento y pico euros o casi 200 euros, pero si hay una utilización mayor de los impuestos que pagamos los ciudadanos para esos fines, que son necesarios porque estamos en un país con una población envejecida, eso también será muy positivo para todos. Por otra parte, por ejemplo, ya hay logros a nivel de estado de bienestar, como por ejemplo la gratuidad de la educación, por ejemplo, pública, en los colegios, en la educación secundaria obligatoria, y la universalidad de los servicios de salud y educación. En general, los subsidios a los empleados tendrían que ser permanentes hasta que encuentren trabajo, como ya dije anteriormente, y las pensiones de jubilación tendrían que ser acordes con la subida del IPC, pero la subida real, efectiva del IPC, para que no haya una pérdida de poder adquisitivo grande, o aunque no sea grande, una pérdida de poder adquisitivo que no pueden asumir estos colectivos de jubilados, los que también están afectados por invalidez, etcétera, orfandad, etcétera, y que, pues lógicamente, tienen derecho a una vida digna, una vida satisfactoria a nivel económico. Entonces, todas estas cuestiones se solucionarían en buena medida precisamente con medidas propias de un estado del bienestar. En ese sentido, claro, podemos hablar también de las consecuencias sociales originadas por la carencia económica. Claro, está claro que la desigualdad de riqueza genera también una desigualdad en el consumo, así como en el acceso al agua y a la electricidad. En este sentido, el análisis y la comparación de estos datos da idea de un nivel de desarrollo de un país o del nivel de desarrollo de un país que es muy inferior, por ejemplo, en el caso de los países más pobres del tercer mundo, países sobre todo que están situados en África, también en América Latina, en distintas partes de Asia, etc. En este aspecto, la carencia económica en los países pobres tiene importantes consecuencias sociales: deficiente atención sanitaria y de acceso a medicamentos, ausencia de una educación de calidad, nivel de alfabetización bajo y elevada desigualdad de género. Estas consecuencias derivan en una pobreza crónica de la que es muy difícil salir. Y estos países necesitan ayuda de los países más ricos del mundo. En ese sentido, en referencia a las causas de la desigualdad, pues hay diversas causas. Está claro que, por ejemplo, a partir de la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII, los países europeos se industrializaron y se reservaron el disfrute de los avances tecnológicos. En cambio, la mayor parte de los países del hemisferio sur, por ejemplo, situados en África, en buena parte de Asia, de América Latina, América del Sur, por ejemplo, fueron fuente de materias primas, básicamente, y fueron explotados sus recursos energéticos por los países industrializados. Eso fue algo injusto, pero es lo que sucedió. Por otra parte, las metrópolis no permitieron la creación de industrias e infraestructuras en las colonias para evitar su competencia económica, por lo que no favorecieron el desarrollo de la economía autónoma de esos países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Además, también hay que decir que muchas antiguas colonias,
convertidas hoy en los países menos desarrollados, se caracterizan por el mantenimiento de unas relaciones comerciales abusivas, por la dependencia económica, la desigualdad también económica, también por conflictos armados que producen también un daño económico, aparte de un daño humano, pues muy evidente. Y todo esto pues son consecuencias y también causas que producen la desigualdad, En ese sentido, también, por ejemplo, ahora está el fenómeno, desde hace ya unos años, una serie de años, de la reactivación de la migración irregular hacia la Unión Europea. Pero, claro, vienen como una situación de refugiados, porque, diríamos, hay un derecho al refugio que está reconocido por ACNUR, por las Naciones Unidas, por la ONU en definitiva, y eso también hay que considerarlo. A veces la línea entre refugiado y migrante irregular es muy fina, porque es verdad que puede haber personas que migren, aunque tienen suficientes bienes económicos en su país y no tienen problema, pero la mayor parte, o la inmensa mayoría, es porque tienen problemas económicos muy severos, de mucha entidad, y no pueden hacer otra cosa, o escapan de guerras en las que puede peligrar su vida, o de hecho peligra, y todo este tipo de situaciones se tienen que intentar solucionar con una actitud de solidaridad para recibir a los migrantes en la Unión Europea y por supuesto también en otros países del mundo como Estados Unidos, si pensamos en la frontera de Estados Unidos con México, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.